Hubo una vez, en la vasta región de Uz, un hombre diferente a todos los demás. Su nombre era Job. No era rey, ni profeta, ni guerrero, pero su nombre era conocido por todos debido a su rectitud, su justicia y su devoción profunda al Creador. Job era íntegro, honesto, respetado por sus palabras y temeroso de Dios. Detestaba el mal, evitaba la injusticia y vivía cada día con una conciencia limpia. Su vida era un reflejo de sabiduría y humildad. Si había alguien en la tierra que podía ser llamado fiel, ese era Job. Su riqueza era inmensa, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Tenía gran número de siervos y sirvientas, campos fértiles y propiedades en expansión. Pero más allá de sus bienes, era un hombre de familia. Tuvo 7 hijos y 3 hijas y les amaba profundamente. Ellos solían reunirse en banquetes, compartiendo comidas en un ambiente de alegría. Pero Job, en su profunda sensibilidad espiritual, se levantaba temprano cada día y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, diciendo en su corazón: tal vez hayan pecado o hayan maldecido a Dios en su interior. Job no era solo un hombre devoto, era un intercesor silencioso, un padre que oraba en secreto, un hombre que comprendía que la prosperidad no es una garantía eterna. Pero lo que no sabía era que muy lejos, en las regiones celestiales, su nombre había sido mencionado ante el trono del Altísimo. Este hombre justo no buscaba a Dios por conveniencia, sino por amor. No servía por temor a perder, sino porque conocía al Creador como fuente de toda verdad. En un mundo donde muchos adoraban ídolos o vivían en corrupción, Job se mantenía firme en su integridad. Su reputación no estaba fundada en apariencias, sino en una vida de obediencia constante. Por eso era temido por los injustos y admirado por los sabios. Todos lo respetaban, pero muy pocos entendían la profundidad de su relación con Dios. Su vida era la imagen de la bendición divina, pero también un ejemplo viviente de que el corazón del hombre puede permanecer puro en medio de la abundancia. No se dejó llevar por el orgullo, ni permitió que sus riquezas endurecieran su alma. Él sabía que todo lo que poseía era prestado. Su oración diaria, su vigilancia espiritual sobre su familia y su humildad mostraban que Job no vivía confiando en lo material, sino en la gracia del Eterno. Y precisamente por eso su historia estaba a punto de ser escrita en el cielo y puesta a prueba en la tierra. Antes de seguir con esta impactante historia, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre el sufrimiento, la fe y el propósito. Vamos juntos hasta el final. Un día, cuando los hijos de Dios se presentaron ante el Altísimo, entre ellos también vino el acusador, Satanás, aquel que recorre la tierra buscando a quien devorar. El Señor lo miró y preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de rodear la tierra, de andar por ella. Entonces Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. El rostro del acusador se torció con desprecio. ¿Job teme a Dios de balde? Zebún respondió: ¿acaso no le has protegido por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos. Todo lo que toca prospera, pero quítale lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. El Señor, conocedor de los corazones, aceptó el desafío. Muy bien, todo lo que posee está en tus manos, pero a él no lo toques. Y Satanás salió de la presencia de Dios, determinado a destruir todo lo que rodeaba al hombre más justo del oriente. En un solo día, la vida de Job fue sacudida como por un terremoto divino. Un siervo vino corriendo y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca cuando los sabeos atacaron,
Mataron a los siervos y se llevaron el ganado. Solo yo escapé para contártelo. Aún hablaba cuando llegó otro diciendo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó a las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé. Otro más llegó temblando. Los caldeos asaltaron los camellos, mataron a los criados. Solo yo escapé. Y por último, el golpe más cruel. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y derrumbó la casa. Todos han muerto. Solo yo escapé para decírtelo. La escena fue devastadora. 4 mensajeros, uno tras otro, cada uno trayendo noticias más oscuras que el anterior. Job, el hombre que había vivido en obediencia, perdió en pocas horas lo que había construido durante toda una vida. Su ganado, sus siervos, sus tierras y, lo más doloroso, sus hijos. No quedó nada, solo cenizas, gritos lejanos y el silencio opresivo del luto. Y sin embargo, lo que hizo Job estremeció el cielo y confundió al infierno. Job cayó de rodillas, rasgó su ropa, se rapó la cabeza y postrado en tierra adoró a Dios. Dijo con voz quebrada pero firme: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio del polvo, la muerte y la pérdida no maldijo, no reclamó, adoró. Fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba, porque el dolor de perder lo externo era apenas el principio. Lo que vendría después pondría a prueba el alma misma de Job, pero el acusador no había terminado. Una vez más se presentó ante Dios y el Señor le preguntó: ¿has notado a mi siervo Job? A pesar de todo lo que ha perdido, no ha pecado contra mí. Y Satanás replicó: piel por piel. El hombre dará todo por su vida. Tócalo a él, hiere su cuerpo, y verás cómo te maldice. Dios aceptó nuevamente: está en tus manos, pero no le quites la vida. Entonces Satanás afligió a Job con llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Úlceras abiertas, dolorosas, infectadas. Job se sentó sobre ceniza y con un trozo de cerámica se rascaba, tratando de aliviar su agonía. Las heridas no solo eran físicas, eran una humillación pública. El hombre respetado por todos ahora era visto como un castigo viviente. Los niños lo evitaban, los conocidos se alejaban. Su carne estaba en descomposición, su aliento hedía, sus huesos sobresalían de la piel. El dolor era continuo, como un fuego que no cesaba. Su dignidad, su fuerza, su voz, todo estaba consumido. No podía dormir ni descansar. Se convirtió en un espectáculo de miseria y horror. Su esposa, al verlo en ese estado, dijo con amargura: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió: ¿aceptaremos de Dios el bien y no el mal? Has hablado como una necia. Y aún así, no pecó con sus labios, no porque no doliera, sino porque aún en la oscuridad más espesa, su temor de Dios era más grande que su desesperación. Él no comprendía por qué sufría, pero se rehusaba a renunciar a su fe. Entonces llegaron 3 amigos: Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamat. Al ver a su amigo desde lejos, ni lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus vestidos, se cubrieron de polvo y se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Nadie dijo una sola palabra, porque vieron que su dolor era muy grande. Fue el silencio más largo y más denso jamás registrado entre amigos. Durante esos días, los ojos de Job se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaban, pero su lengua se contuvo. No maldijo a Dios, pero tampoco encontró consuelo en el silencio de los hombres. Lo que más le hería era la ausencia divina. No era solo el dolor físico ni la pérdida material, era sentir que el cielo se había cerrado, que su oración rebotaba como eco en una cueva vacía. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué callaba? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Tras 7 días de silencio, Job habló, y no maldijo a Dios, maldijo el día en que nació. Perezca el día en que fui concebido, dijo con voz quebrada.
que la oscuridad lo reclame, que no se registre entre los días del año. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué me recibieron brazos y me alimentaron pechos? Si hubiera muerto entonces, ahora descansaría, lejos del sufrimiento, junto a los reyes y consejeros de la tierra. Sus palabras no eran blasfemia, eran gritos de una alma desgarrada. Job no entendía por qué vivía si todo lo que daba sentido a su vida le había sido quitado. ¿Por qué se da luz al que sufre?, se preguntaba. ¿Por qué me has permitido respirar si todo lo que respiro es dolor? Mis suspiros son mi pan, mis lágrimas son mi bebida. Aquello que temía me sobrevino, lo que más me angustiaba sucedió. Ya no tengo paz, no tengo descanso, solo me acompaña el tormento. La desesperación de Job no era caprichosa, era humana. Era la expresión honesta de quien ha perdido todo, y aún así se rehúsa a cortar el último hilo que lo une a Dios. Entonces Elifaz habló, y en lugar de consolar cuestionó. Tú enseñabas a otros, dabas fuerza al débil, pero ahora que eres tú el afligido, te quejas. ¿Acaso el justo sufre sin causa? ¿No será que has sembrado mal y ahora cosechas lo mismo? Job escuchaba, y su alma se hundía aún más. ¿Cómo podía ser que aquellos que decían ser sus amigos dudaran de su integridad en su hora más oscura? Lo que necesitaba era compasión, no juicio. El discurso de Elifaz estaba adornado de frases religiosas, pero vacías de misericordia. Citaba visiones y sueños, advertencias misteriosas, y decía que ningún hombre podía ser más justo que Dios. Pero en lugar de elevar a Job hacia la esperanza, lo empujaba hacia la culpa. Su retórica espiritual era una venda áspera sobre una herida abierta. Job no discutió de inmediato, se quebró aún más. Su alma entró en una espiral de tristeza profunda. ¿Acaso soy yo un monstruo para que me vigiles de día y de noche?, clamó. ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Qué gano con esta vida que se deshace como el viento? ¿Acaso mi existencia tiene algún valor para ti, oh Dios? Su lamento no era de rebelión, sino de incomprensión. Era el grito de un hombre que aún ama a Dios, pero no entiende su silencio. Y es allí, en ese abismo, donde se forja la fe más pura, la que no se basa en respuestas, sino en permanecer. Tras la intervención de Elifaz, Job guardó silencio por un momento, no por aceptar sus palabras, sino por dolor. Sus amigos, quienes vinieron para consolarlo, ahora lo juzgaban. Bildad habló después, con voz firme pero carente de empatía. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Dios no comete errores. Si tú buscas sinceramente al Todopoderoso, Él te restaurará. Pero esas palabras, lejos de traer alivio, eran puñales que se clavaban en el corazón de un padre que lloraba a sus hijos. Zofar, el tercero, fue aún más duro. Tus palabras son arrogantes. Dios te ha dado menos de lo que mereces. ¿Crees que puedes comprender los designios del Altísimo? Apártate del mal y quizás te levante. Job escuchaba y su espíritu se quebrantaba más con cada argumento. Eran hombres religiosos, pero no conocían su alma. Usaban frases decoradas de verdad para cubrir su incapacidad de comprender el misterio del sufrimiento. No sabían consolar, solo sabían acusar. Para ellos, el dolor debía tener una explicación, y como no podían ver su pecado, lo asumían oculto. Job les respondió, no con ira, sino con honestidad. Si ustedes estuvieran en mi lugar, no desearían compasión, palabras de aliento en vez de juicio. ¿Acaso no saben que el alma del hombre se derrite cuando todo ha sido arrebatado? Creen que soy de piedra. Sus palabras eran un lamento contra la insensibilidad de quienes hablaban en nombre de la verdad, pero olvidaban la misericordia. Él no buscaba excusas, buscaba comprensión, pero incluso eso le fue negado. Sus amigos lo comparaban con los malvados. Decían que los impíos florecen por un momento, pero luego son arrancados como hierba seca. Lo acusaban de ocultar maldad, de vivir una doble vida, de ser hipócrita en secreto. Cada palabra era una sentencia, cada argumento una condena.
En sus bocas no había espacio para la duda ni para el misterio. En su teología no existía el sufrimiento del inocente. Era blanco o negro, justo o impío, bendecido o castigado. Job, en su soledad espiritual, empezó a hablar consigo mismo. ¿Dónde encontraré un defensor? ¿Quién puede interceder entre Dios y yo? ¿Quién hablará por mí cuando mis fuerzas ya no puedan más? La presión era tanta que deseó no haber nacido. Su cuerpo dolía, pero dolía más el alma. Dolía no ser escuchado, dolía ser malinterpretado por quienes decía amarlo. Dolía pensar que Dios quizás ya no lo veía, pero incluso entonces Job no renegó de su fe. La sostuvo entre cenizas, entre escombros, entre el silencio y la duda. Y esa fe, aunque herida, seguía viva. Pasaron los días y los discursos se volvieron repetitivos. Sus amigos insistían: Dios es justo. Si sufres es porque algo escondes. Arrepiéntete. Job, ya sin fuerzas, solo pedía una cosa: escúchenme. No necesito doctrina, necesito un amigo. Pero no encontraron espacio en sus corazones para la empatía. Solo tenían fórmulas religiosas. Y eso, en lugar de sanar, hería más profundamente. Elifaz volvió a hablar, esta vez más severo. Tus palabras blasfeman, tus labios te condenan. ¿Eres el primer hombre nacido? ¿Sabes más que nosotros? Incluso los ángeles son imperfectos ante Dios. ¿Cómo serías tú puro? Job cerró los ojos. Cada palabra era un puñal. Ustedes son médicos sin medicina. Sus discursos son como viento. Si callaran, mostrarían más sabiduría. Y en su monólogo, Job reveló una verdad profunda. Dios es sabio y poderoso. Él destruye y edifica, hace reír y llorar. Si Él me ha herido, también puede sanarme. Pero lo que más me duele no es el dolor físico, sino el silencio del cielo. Yo clamo y no hay respuesta. Yo oro y me rodea la oscuridad. La crisis de Job no era una pérdida de fe, era una fe sacudida. Una fe que aún respiraba bajo escombros. Era el alma de un hombre que se niega a soltar la mano de Dios, aunque ya no la vea. En medio de su desesperación, Job expresó algo inesperado. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Defenderé mi integridad hasta el final. Que Él me escuche, que me dé un juicio justo. ¿Hay acaso alguien que pueda interceder entre nosotros? ¿Un mediador que ponga su mano sobre ambos, que quite de mí este terror? Estas palabras no eran rebeldía, eran profecía, porque Job, sin saberlo, clamaba por aquel que siglos más tarde vendría como intercesor, el Mesías, el puente entre Dios y los hombres. El alma de Job estaba colgada de un hilo invisible. Ya no encontraba placer en la vida ni sentido en las palabras. Cada vez que intentaba defenderse, sus amigos lo atacaban. No me ataquéis con teología, decía. No soy objeto de su argumento. Soy un hombre hecho trizas. Él deseaba una audiencia con Dios, no para acusarlo, sino para entenderlo. No para exigir justicia, sino para recibir explicación. Pero el cielo seguía en silencio. Y el silencio, muchas veces, es el lenguaje que más duele. Sin embargo, en lo más profundo de su quebranto, Job comenzó a vislumbrar algo. Su sufrimiento no era casual, no era castigo. Era como una zarza ardiente que no se consumía. Algo estaba ocurriendo dentro de él, algo invisible a sus amigos, pero visible para Dios. Su dolor estaba formando algo nuevo, algo eterno. Aunque no podía verlo, Job comenzaba a caminar por un sendero que lo llevaría más allá del conocimiento, hacia una revelación. Después de largos diálogos y respuestas humanas, un nuevo personaje apareció, Elijú, un joven que había escuchado en silencio. Ustedes han hablado mucho, pero no han traído luz. Job, justificas más a ti mismo que a Dios, pero no olvides que el Creador es justo, aunque no siempre entendamos sus caminos. Con palabras más equilibradas, Elijú no condenó a Job como los otros, pero sí le recordó que Dios es más grande que nuestro entendimiento. El Todopoderoso no desprecia a nadie, y aunque castiga, también enseña. Y entonces, como un trueno que rompe el cielo, se oyó una voz.
Una tormenta se acercaba, vientos, nubes, rayos, y desde el torbellino habló el Señor. No fue una aparición suave, no vino en forma de susurro, ni como visión tranquila. Fue un torbellino, poder, fuego, gloria. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Dios no explicó el sufrimiento, no dio respuestas teológicas. En su lugar hizo preguntas que revelaban su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién cerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Has paseado por las fuentes del abismo? Cada pregunta era una revelación, cada palabra una muestra de que Job era pequeño, pero no insignificante. Dios no lo ignoraba, lo estaba moldeando. ¿Has visto las cámaras de la nieve? ¿Puedes atar las constelaciones en el cielo? ¿Das tú de comer al león? ¿Quién preparó alimento para los cuervos? La voz del Eterno no buscaba humillar a Job, sino despertarlo, mostrarle que detrás del misterio había propósito, que su vida, aún en medio del dolor, estaba siendo observada con ojos de amor eterno. Job no fue reprendido por haber hablado, sino por no haber comprendido. Y en ese momento, Job comprendió. No tenía todas las respuestas, pero había visto al que las tiene todas. La presencia de Dios no resolvió el enigma, pero llenó el vacío. El clamor de su alma fue escuchado. No hubo explicación, pero sí revelación. Y eso fue suficiente. Entonces Job respondió, con lágrimas en los ojos: he hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ya no reclamaba justicia, ya no pedía explicaciones. Había visto la gloria de Dios y eso bastaba. Su alma estaba en paz, aunque su cuerpo aún doliera. Su espíritu fue restaurado, aún antes de que lo fuera su fortuna. El Señor no se olvidó de los que hablaron sin sabiduría. Se dirigió a Elifaz, Bildad y Zofar. No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Vayan a él, ofrezcan sacrificios, y mi siervo orará por ustedes, porque a él atenderé. Ellos obedecieron, y Job, sin rencor, oró por sus amigos. Y en ese acto de humildad, el cielo volvió a brillar sobre él. Dios restauró su suerte. No solo lo bendijo como antes, lo bendijo el doble. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Nacieron de nuevo 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. A cada una les dio herencia junto con sus hermanos. Job vivió 140 años más y vio a sus hijos, nietos y bisnietos. Murió viejo, lleno de días y lleno de paz. Pero más allá de sus bienes y su larga vida, Job fue restaurado desde adentro. Su fe, ahora templada como el oro en el fuego, era más profunda que nunca. La historia de Job no es solo una historia de pérdidas y ganancias, es una historia de transformación, de un hombre que conocía a Dios desde la teoría, pero que terminó encontrándolo cara a cara en medio del polvo. Job comprendió que la verdadera fe no depende de circunstancias favorables. Es cuando todo nos es quitado que descubrimos si Dios sigue siendo suficiente. Y es en ese punto donde muchos fallan. Cuando la vida se desmorona, cuando el dolor toca lo más íntimo, muchos se alejan del Creador. Pero Job hizo lo contrario. Se aferró, incluso sin entender. Se mantuvo fiel, incluso en el silencio. Y por eso Dios mismo lo vindicó. La victoria de Job no fue contra el sufrimiento, sino contra la duda. No fue contra el dolor, sino contra la tentación de renunciar a su fe. Job, en su dolor, fue instrumento de una revelación eterna. Su historia ha sido leída por generaciones, recordándonos que el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es prueba, a veces
es formación. A veces es el escenario donde Dios muestra su gloria. Su testimonio fue registrado no solo en las Escrituras, sino en el corazón de los que sufren, porque su historia sigue siendo espejo y esperanza para los que atraviesan el valle de lágrimas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin compartirla. Deja tu me gusta, comenta qué parte te habló más al alma y suscríbete para seguir recibiendo contenidos que transforman. Activa la campana de notificaciones para no perder el próximo mensaje. Y recuerda, aunque no entiendas todo lo que estás viviendo, sigue confiando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.